Bien, este es el problema 4A de junio 2010, reserva 2, serie 5. Habla de ondas electromagnéticas. Es un tipo de problema que solamente ha salido una vez en las PAUs, si bien es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a leerlo. Dice, la amplitud máxima del campo eléctrico de las ondas de radio de una frecuencia de 100 MHz que recibe un receptor de radio tiene un valor de 0,07 newtons per partido por coulomb. Me han dado la frecuencia de las ondas de radio emitidas y me han dado también este valor como el valor de la amplitud máxima del campo eléctrico. Por tanto, el campo eléctrico, su valor máximo es 0,07 newtons per partido por coulomb. Apartado A dice, calcula el valor de la amplitud máxima del campo magnético que el receptor del receptor de radio y la longitud de ondas de estas ondas de radio. Bien, me han pedido cuánto vale el campo magnético y me han pedido cuánto vale la longitud de onda que corresponde a estas ondas de esta frecuencia. Son muy sencillas, ¿vale? Luego me piden también, dice, haz un dibujo en el que se vea la orientación relativa de los dos campos entre ellos y respecto a la velocidad de propagación de la onda electromagnética. Es decir, me han pedido que haga un esquema donde aparezcan representados los tres vectores, el vector propagación, velocidad de propagación de la onda, el vector campo y el vector campo eléctrico y el vector campo magnético. ¿Sí? Y luego me piden en el apartado B, dice, escribe la ecuación del campo eléctrico y la del campo magnético que recibe el receptor de radio. Me dan como dato que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? El apartado A es simplemente de localizar cuáles son las variables de la onda electromagnética. Me han dado el valor máximo del campo eléctrico, me empiezan pidiendo el valor máximo del campo magnético y eso, si lo sabemos hacer, es muy sencillo. Hay que aplicar esta fórmula que, si recordáis, era igual a la fórmula del selector de velocidad. La velocidad es igual al campo eléctrico partido entre el campo magnético y en este caso la velocidad de propagación es una velocidad muy concreta, que es la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío, ¿vale? Entonces, despejando de aquí me sale que B es igual a E partido por C y haciendo los cálculos me sale aquí el valor de 2,3 por 10 a la menos 10 teslas, ¿sí? Ya tengo el primer apartado que vale, como veis, 0,3, ¿sí? Siguiente cosa, bueno, es muy sencillo, esto es de ondas en general. Me pido la longitud de onda de estas ondas de radio cuando me han dado la frecuencia. Yo sé que la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas con la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es la longitud de onda multiplicada por la frecuencia y en este caso esa velocidad de propagación es una muy concreta, que es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío, ¿vale? Por tanto, despejando la onda de aquí, acabo obteniendo este valor de 3 metros para la longitud de onda. Y eso vuelve a valer 0,3 puntos, ¿sí? Y la última parte de la nota de este primer apartado viene por el esquema de situación que tenemos que hacer. Vosotros sabéis que las ondas electromagnéticas son ondas compuestas, ¿vale? Se componen de un campo eléctrico y un campo magnético. Son ondas transversales que se propagan perpendicularmente a la dirección de propagación. Y el campo eléctrico y el campo magnético tienen la característica de que una onda electromagnética están en fase, tienen la misma frecuencia, tienen la misma velocidad de propagación, tienen la misma longitud de onda, tienen todas las características de la onda igual, salvo la amplitud, ¿vale? Por tanto, si hacemos el dibujo, en el dibujo lo que valoran en las PAUs, lo que valoran que tienes que hacer para darte este 0,4 es que tienes que dibujar la velocidad de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético claramente perpendiculares entre ellos. Si luego quieres hacer el intento de dibujar la onda sinusoidal, pues puedes intentarlo. Realmente es un dibujo difícil de hacer porque es ahí un poco en perspectiva, pero bueno, si quieres lo intentas. Sobre todo lo que se tiene que ver claro son los tres vectores y que son perpendiculares entre ellos, ¿de acuerdo? Bien, apartado B. Me ponen que haga la ecuación de onda, que haga la ecuación de la onda, del campo magnético y la ecuación del campo eléctrico para esa onda electromagnética, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pues empezamos, por ejemplo, por el campo eléctrico y ponemos la forma de una onda de propagación, la forma típica. Estoy hablando del campo eléctrico, pero sé que tendrá un valor máximo, la amplitud de la onda, multiplicado por el seno de omega t más menos k por x. Ese es el retrato robot típico de una onda de propagación, ¿sí? Pues está adaptada al campo eléctrico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me falta? Si os fijáis, este valor máximo del campo eléctrico, yo ya lo conozco, porque es este 0,07 que me han dicho ya en el enunciado. Pero ¿cuánto vale la omega? ¿Cuánto vale la k? Pues no lo sé, pero lo puedo calcular, ¿vale? Nosotros sabemos que la omega es 2pi multiplicado por la frecuencia. La frecuencia ya me la han dicho, por tanto, calculamos la omega para esta onda electromagnética y me sale que es 2 por 10 a la 8 pi radianes partido por segundo. La K tampoco la sabemos, pero también la podemos calcular. Sabemos que la K es 2pi partido por lambda. La lambda la he calculado antes, me salía 3 metros, por tanto 2pi partido por 3. Y me acaba saliendo esta K de 2 tercios de pi.
metros a la menos 1, ¿sí? Por tanto, como veis, una vez tengo el valor de la omega y el valor de la k, la única cosa que tengo que hacer es irme allá arriba y sustituirlo todo. Me dan 0,2 por poner el retrato robot de la onda de propagación, ¿vale? Me dan 0,1 por hallar, perdón, 0,2 por hallar cuánto vale la omega, 0,2 por hallar cuánto vale la k, y al final me dan 0,1 por sustituir estas cosas en la ecuación final. La ecuación final es 0,07 por 2 por 10 a la 8 pi t más menos 2 tercios de pi por x, ¿vale? Aquí si veis que en lugar de poner más menos pone menos, pues es porque se supone que va en la dirección normal de propagación en el sentido positivo, ¿sí? Tenéis que poner, esto es muy importante, esto vale 0,1, pero tenéis que poner que la variable se mide en newtons partido por coulomb si la x se da en metros y la t se da en segundos. Tenéis que ponerlo siempre y estáis acostumbrados a no ponerlo, así que recordad, ¿vale? Lo mismo con el campo magnético, vuelvo a poner el retrato robot del campo magnético, que vuelve a ser una ecuación de onda de propagación normal y corriente, solo que aquí en lugar de poner E, como poníamos antes, pues ponemos el campo magnético, el valor de la B del campo magnético, y aquí el valor máximo, ¿sí? Vale, entonces, una vez más, no tengo nada que hacer, he puesto el retrato robot y luego ya directamente sustituir, porque tanto la omega como la k son las mismas que he hallado en el apartado anterior. Así que, sin pum, ejercicio hecho. Es un ejercicio extraordinariamente sencillo, pero lo hemos trabajado muy poco, ¿vale? Por tanto, miraros aquel pequeño vídeo de preparación de esto de ondas electromagnéticas y también, pues bueno, mirar este ejercicio, y yo pienso que estáis preparados para si sale algún otro como esto, que han salido, como veis, pues poquísimo, ¿vale?